Hola, qué gusto que estés con nosotros en un tiempo que sin duda vamos a disfrutar en gran manera. ¿Cuántas veces hemos querido dar inicio a la lectura de un libro? Pero las actividades del día a día parecen complicarnos. Algunas veces damos inicio, pero no podemos concluirlo, justamente por tantas actividades. Por ello, te invito a que iniciemos juntos esta aventura. Cada semana tendremos una cita los días jueves a las 8 de la noche. Iremos leyendo un capítulo del libro Textos fuera de contexto, de los editores Jairo Namnum y Steven Morales. Así que, prepárate, presta oído, alerta tus sentidos y comencemos juntos esta aventura de lector y oyente. A manera de introducción, permíteme mencionar algunos datos generales de los editores. Steven Morales es editor asociado en Coalición por el Evangelio, pero también se desempeña como uno de los pastores en Iglesia Reforma, en la ciudad de Guatemala. Está casado con Gabriela. Mientras que Jairo se desempeña como director editorial para Coalición por el Evangelio y está encargado de idear y supervisar el contenido del ministerio. Recientemente se reincorporó al personal de la Iglesia Bautista Internacional en República Dominicana, donde sirve como líder de jóvenes luego de completar su maestría en divinidad. Está casado con Patricia. En esta primera reunión, como es debido, comenzaremos con el prólogo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso suena maravilloso, pero ¿qué es todo? ¿Ser un campeón de fútbol? ¿O un físico nuclear? ¿O un supermodelo? ¿O un magnate rico? ¿O el próximo presidente de mi país? A fin de cuentas, el texto dice todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué limitar a Dios? Algo nos dice que debe haber un error en esta interpretación, o de lo contrario, habría un exceso de futbolistas, físicos nucleares, supermodelos y magnates ricos. Pero muchos cristianos no piensan en ello con la debida atención. Escuchan estas palabras y esperan y oran cualquiera que sea su significado. Se puede reclamar para pedir a Dios la habilidad para hacer lo que sea que ellos quieran hacer. Y esto trae otra pregunta. ¿Por qué la gente apela a este versículo para justificar sus oraciones pidiendo riqueza y poder? ¿Alguna vez has pensado que lo que de verdad te gustaría hacer es pasar el resto de tu vida como un pastor cristiano, trabajando con los más pobres de los pobres en un barrio olvidado, sobre la base de haber orado? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué no? Si lo piensas unos minutos, puedes ver que hay al menos dos problemas con esta apreciación, y ambos son tratados en este pequeño pero importante volumen. Por un lado, cuando las personas abusan de esta manera de las palabras de la Escritura, la mayoría no saben dónde se encuentra el texto. En otros casos, sí saben dónde se encuentra, en el sentido que puedan dar una cita. En este caso, la encontraremos en Filipenses 4, versículo 13. Aunque no tienen idea de lo que dice el contexto del versículo,
pero lo que es evidente es que sí no prestan atención a los contextos en los cuales se encuentran estos textos. Muchos cristianos malinterpretan gravemente estos textos de la palabra de Dios. Cuando yo era niño, me enseñaron esta frase: un texto sin un contexto es un pretexto. Pues la realidad es que el significado de las palabras está condicionado por las oraciones en que se encuentran. El significado de las oraciones está condicionado por los párrafos o capítulos en que se encuentran. Y el significado de los párrafos o capítulos está condicionado por el libro en que se encuentran. En esta ocasión, no te recordaré el contexto de Filipenses 4, versículo 13, ni te mostraré cómo el contexto condicional, la manera en que debemos entender este versículo. El primer capítulo de este libro lo hará por ti. De igual manera, el resto de los capítulos se enfoca entre otros varios versículos que a menudo se citan sin considerar su contexto. Malinterpretar un texto no es solo un problema, es una tragedia. Dios tiene la intención de que su palabra sea entendida. Filipenses 4, versículo 13, es un texto maravilloso que tiene un valor práctico inmenso en la vida cristiana, siempre y cuando se comprenda de la manera que Dios quiere que se haga. Y su intención no es que se entienda como una oración aislada sin un contexto. Lo sabemos porque nos los dio en un contexto, lo cual demuestra que espera que aquellos que lean el texto también piensen en su contexto. En otras palabras, no cumplir con leer el contexto de un texto no solo significa que lo distorsionamos, sino también que no recibimos el conocimiento y la bendición que recibiríamos si entendiéramos el pasaje de manera cabal. Por esta razón, este libro provee 17 ejemplos breves que ayudan a los lectores cristianos a tratar la palabra de Dios con mayor fidelidad, a fin de que crezcan en el conocimiento de la mente de Dios y en su madurez en Cristo. Surge un segundo problema relacionado en especial con la naturaleza de nuestras motivaciones. ¿Por qué será que cuando malinterpretamos textos bíblicos, al ignorar sus contextos, la mala interpretación que imponemos sobre el texto casi siempre apoya alguna motivación egoísta o la búsqueda de riquezas, poder, prestigio o hasta irresponsabilidad ante el pecado? Las falsas interpretaciones que surgen por ignorar el contexto no conspiran para hacernos más autosacrificiales o piadosos, más como Jesús. Casi siempre se usan para justificar el pecado. ¡Qué despreciable! Terminamos queriendo ser magnates ricos, no cristianos que sueñan con predicar y vivir el evangelio en los barrios de los pobres. Si prestamos atención a los capítulos de este importante libro, no solo prestaremos más atención a los contextos y mejoraremos nuestro entendimiento de la palabra santa de Dios, sino que también honraremos a Dios al tomar en serio su palabra y crecer en el discipulado cristiano. Una palabra de los editores. En una de las primeras reuniones del equipo editorial de Coalición, la conversación giró en torno a cuáles serían las características principales de los artículos que el lector encontraría en nuestra página web. ¿Qué tipo de contenido publicaríamos? ¿Qué sabor tendría ese contenido? ¿Hacia dónde apuntaría? Nuestro deseo era seguir en los pasos de otros ministerios sanos en producir material centrado en el Evangelio.
pero también considerar las diferencias culturales de nuestro contexto hispanohablante. Para lograrlo, tendríamos que hacernos unas preguntas cruciales. ¿Qué le hace falta a la Iglesia en América Latina? ¿Cuáles son los asuntos menos entendidos y más mal interpretados de su teología? ¿Qué podemos hacer para llevar la luz del Evangelio a lugares oscuros? En esa conversación surgió un anhelo común y una idea única. Nuestro anhelo era, y continúa siendo, saturar nuestras páginas no de pinceles, sino con recursos que, cimentados en la palabra revelada de Dios, apuntaran hacia la persona y la obra de Jesús para alentar a los cristianos a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pensando en esta realidad, desde Coalición por el Evangelio nos esforzamos por crear este pequeño título que tienes en tus manos. Los siguientes ensayos representan el deseo de hombres y mujeres de Dios de poder extraer de las riquezas de la palabra y encontrar esa miel que tiene dentro. En esta ocasión elegimos algunos de los versículos de los que más abusan quienes no conocen al Dios de la Biblia, o que muchas veces son malinterpretados por aquellos que no conocen bien la Biblia de Dios. Esta obra tiene un formato sencillo. En cada capítulo vas a encontrar a un autor diferente que analiza un versículo en particular. Podrás ver cuál es la interpretación errónea más común y luego, a través del análisis, el contexto, encontrarás cuál es la interpretación más apegada a lo que revela la Biblia. Y además podrás reconocer las dificultades de interpretación de cada pasaje. Nuestro anhelo es que esto sirva como una introducción a un estudio más profundo de cada texto y como un incentivo para el análisis cuidadoso de la Escritura. Queremos que las personas lean su Biblia, pero también queremos que la lean de manera correcta y con regularidad. Sabemos que han quedado fuera muchos versículos y que mucho más podría decirse de los versículos que componen esta obra. Sin embargo, oramos para que sea una pequeña chispa que, animada por el soplo del Todopoderoso, continúe dando fuego y calor a un mundo perdido y una iglesia necesitada de la palabra. Jairo Namnún y Steven Morales, editores generales. Bueno, amigos, pues hasta aquí por el día de hoy. No lo olviden, el próximo jueves tenemos una cita en punto de las 8 de la noche para dar inicio a este importante material que nos aporta el libro Textos fuera de contexto, en donde cada uno podremos ir aprendiendo y recibiendo esa enseñanza que este importante libro nos estará aportando. Gracias, bonita noche.